Hola, buenos días. Hoy voy a hablarte sobre el diagrama de Gantt o la carta Gantt. Esta es una herramienta que proporciona un esquema gráfico para la planificación de operaciones que requieren un estricto control temporal. Fue creada por el ingeniero Henry Lawrence Gantt, que nació en Estados Unidos, es estadounidense, nació en 1861 y murió en 1919. Cabe destacar que en 1861 estaba plena revolución industrial, es decir, estaba todo ese auge el boom de las máquinas, de lo que implicó todo ese proceso de revolución que vino a partir de la generación del aprovechamiento de las energías para propulsar herramientas. Y murió en 1919, justo al término de la Primera Guerra Mundial. Como les decía, fue un ingeniero industrial y también mecánico, y fue discípulo de Frederick Taylor. No sé si habrán escuchado en algún momento que Taylor fue uno de los padres de la administración. Sin embargo, uno de los grandes aportes de Henry Gantt fue efectivamente esta herramienta que se reconoce en todo caso como el diagrama de Gantt o la carta Gantt, y es muy útil para lo que es la planificación y el control de proyectos como tal. De hecho, diría yo que es una de las herramientas que uno como profesional puede tener a la mano, aunque lógicamente existen otras que nos brindan otro tipo de ventajas. Esta es una de las más sencillas y de las más prácticas al momento de organizar actividades o planificar tiempo e incluso recursos. Básicamente este sistema está conformado por una serie, es un gráfico, ¿no? Básicamente es un gráfico de barras horizontales que se utiliza para ilustrar el cronograma de un proyecto, de un programa o de un trabajo. Es una manera de visualizar la programación de tu proyecto para darle seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma del trabajo. Anteriormente, o desde sus inicios, este era un gráfico que se hacía en papel, se manejaba sobre papel. Entonces, claro, como siempre hay cambios en los proyectos, cada vez que había una modificación había que volver a hacer un nuevo plano. Sin embargo, hoy en día ya existen muchos software, muchos programas que se basan en este sistema para poder generar un manejo, digamos que actualizado, o poder ir haciendo actualizaciones en estos cronogramas e ir haciendo los cambios. Efectivamente existen otros diagramas que de hecho vamos a ver luego más adelante. Uno de ellos es el diagrama de PERT, que también sirve para visualizar otro tipo de proyectos. Sin embargo, como les comentaba, este diagrama funciona de una forma, digamos que más sencilla. Sin embargo, hay que tener pendiente que se requieren tener claras una serie de requisitos para poder generar este tipo de actividades. Lo primero es tener definidas las actividades para poder trabajar con ellas y después saber los tiempos de los cuales disponemos y cuánto tiempo se va a llevar cada una de estas tareas. Además de definir las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Bueno, saber qué actividad o qué tarea se debe realizar previa o posterior a cada una de las otras tareas. De esta forma uno puede, digamos que, organizar cada una de estas actividades en un orden cronológico e ir planificando cada una de ellas. Pueden, lógicamente, el tener estas herramientas a las manos, digamos que son bastante útiles porque nos permite visualizar el proyecto en todo lo que es su extensión. Adicionalmente, uno puede agregar lo que pueden ser múltiples colaboradores, uno puede generar o digamos que atribuir recursos. Está la ventaja también del uso del color para generar este tipo de variables y sobre todo que nos permiten utilizarlo en distintos tipos de proyectos. ¿En qué tipo? Bueno, básicamente en cualquier tipo de proyecto, sea una campaña de mercadeo, el desarrollo de un producto, un proceso de producción, la renovación de un proceso técnico. En realidad son muchas las actividades que se pueden manejar. El diagrama Gantt, de hecho, ha servido como que de antecedentes a muchos otros
programas, lo decíamos también, es viable tenerlo como antecedente de lo que es un diagrama PERT. También los tableros Kanban se pudieran, digamos que decir, que han resultado de este tipo de avances. Y así sucesivamente podemos ir teniendo cada uno de las diferentes actividades que allí manejan. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para desarrollar un diagrama de Gantt o una carta de Gantt? Lo primero que necesitamos es identificar cada tarea. De hecho, se dice que este es el paso más difícil, ya que demanda de tiempo, demanda de una serie de planificación y sobre todo de conocer muy claramente cómo es el proyecto y cómo está desglosado, puesto que de esta forma se podrá ver cada uno de los integrantes del equipo, cuáles son los recursos que se tienen, el tiempo y cada una de las partes o características que lo manejan. Luego, el segundo paso sería determinar las relaciones entre las tareas. Es decir, una vez que uno ya ha recopilado una lista completa de estas actividades, que ve cómo ha definido cómo se conecta cada una de ellas o incluso si existen subtareas dentro de esta tarea como tal, lo puede comprender cuál depende de cuál, es decir, cuál viene primero, cuál viene después, en qué orden se puede realizar. Luego de eso se realiza un cronograma de actividades. Y cuando hablamos de cronograma es porque vamos a asignarle tiempos, plazos. Y lo importante de este caso es que tenemos que ser lo más realista con la asignación de estos plazos. Es decir, si bien debemos asignarle una fecha de inicio, también esta debe tener una fecha de entrega, la cual debemos esforzarnos por cumplir para que la planificación tenga sentido. Asimismo, es importante que consideremos si existen tiempos de esperas, si existen demoras, antes de precisar la fecha de entrega. Y sobre todo definir si hay un tipo de holgura, porque es probable que mientras se está realizando una actividad sea necesario hacer un alto para realizar otra o culminar otra y después proseguir con la información previa. Luego, digamos que se ingresa esta información en el diagrama, ya sea con un software, como les comentaba, existen varios software, el más reconocido es el Project Manager, el cual permite trabajar con este tipo de herramientas, pero si no también están las planillas de diagrama Gantt, en donde uno puede ingresar esta información y lo puede ir graficando. En muchos casos, una simple hoja de Excel puede ser muy útil para organizar el tiempo, ya sea para organizar las celdas con colores, con tamaños y también para poder colocar fórmulas que nos permitan ir haciendo los cálculos del tiempo e incluso filtrar recursos u otro tipo de planteamientos. Lo siguiente, o el punto número 5, sería asignar tareas y recursos a cada una de las personas del equipo. Recuerden que les comentaba que no solamente debíamos tener el tiempo, sino recursos a quién va a asignarles. Estos recursos pueden ser personas, pueden ser máquinas, pueden ser herramientas, las cuales están allí para que se cumpla un proceso determinado. Entonces, en función a esta asignación de recursos, podemos ir viendo el orden cronológico de la realización de cada una de estas actividades. Y el punto 6, digamos que el último, sería estar pendiente de actualizar el diagrama en la medida que va avanzando cada uno de los equipos. Es decir, hay que ir cerrando las actividades de manera de poder ver los avances y también incluso actualizarlo en dado caso que hayan cambios o que se necesite generar algún tipo de modificación. Recordemos que todo proyecto requiere de un cierto límite de flexibilidad. Esto con la intención de poder apegarse a la realidad y no solamente sentir que este proyecto se convierte en una camisa de fuerza. En todo caso, cada vez que diseñamos un proyecto tenemos que definir ciertos espacios de holguras y estar consciente de que hay que ir manejando determinados aspectos en lo que es la variabilidad del cumplimiento de las metas. Lo importante con este proceso, primero que nada, es que nos sirve de punto de partida para reconocer las fases de un determinado proyecto. Y en esta materia, que es la el control de proyectos, diría que es el primer punto que nos va a servir para definir cada uno de los pasos y sobre todo ir entendiendo
las posteriores partes que va a llevar nuestro proyecto a controlar o a planificar o a desarrollar. Recordemos que todo proyecto requiere prestarle distintas atenciones dependiendo de la fase que se encuentra, ya sea que se encuentre en la fase de planificación, en la fase de ejecución o incluso ya podamos estar en la fase de evaluación, que es donde se manejan cada uno de los criterios para verificar si efectivamente hemos logrado alcanzar los objetivos que se tienen. Espero que, bueno, esta explicación o esta conversación que he tenido para con ustedes sobre el tema del diagrama de Gantt o la carta de Gantt les haya podido servir de utilidad y les permita entender un poco más de qué se trata esta herramienta. Los dejo entonces, que tengan un feliz día. Chao.